Padre, en el nombre todopoderoso de Cristo Jesús, Señor, nos colocamos delante de ti, Señor, delante de tu presencia, Señor, Padre Santo, Señor, y de la presencia de tu Hijo amado, Señor. Nos colocamos delante de ti, Señor, Padre Santo, Señor, con tu Santo Espíritu, Señor, para que fluya en esta enseñanza, Señor, para que fluya, Señor, que tu palabra, Señor, y se corra y sea glorificada, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, Padre, te damos gracias, bendito Dios, Señor, por todos los momentos vividos contigo, Señor, por los momentos, Señor, que tú nos estás enseñando, Señor, y por esa salvación tan grande, bendito Dios, Señor, que a ti te ha placido dárnosla, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, por tu gran misericordia, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, bendito Dios, Señor, por todo lo que tú haces, Señor, con nosotros y con cada uno de nuestros hermanos, Señor, de que cada día, Señor, sube el número de discípulos, Señor, porque tu palabra, Señor, tú la das, Señor, para que convencer, Señor, de pecado, Señor, convencer de pecado para que te reciban a ti, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, y tu misericordia para siempre, Señor, y tú quieres, bendito Dios, Señor, que tus almas, Señor, lleguen a ti, Señor, bendito Rey, Señor, que sean arrepentidas, Señor, y que vuelvan a tus pies, Señor, que vuelvan a ti, Señor, Padre Santo, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Te damos gracias, Señor, y te pedimos ese auxilio, Señor, en el nombre de Jesús, para que seas tú rearguyendo, seas tú mostrando, seas tú enseñando, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, y que tu Santo Espíritu guíe, Señor, este momento, Señor, esta enseñanza en el nombre de Cristo Jesús. Buenas noches, hermanos, bendiciones para cada uno de los que escuchan y de los que habrán de escuchar en el momento adecuado, que el Señor les colocará para que escuchen esta enseñanza que es muy hermosa porque es fe para salvación, ¿sí? Es una enseñanza bastante sencilla, pero digamos es muy hermosa porque es lo de la salvación. Es lo de la salvación con lo cual hoy nos gozamos, hoy nos sentimos felices, los que ya hemos recibido y aunque estemos pasando situaciones o circunstancias, pero estamos con ese gozo de la salvación, ese gozo de estar en Cristo Jesús y ese gozo de ser hijos de Dios, y ese gozo de poder buscar el rostro de Dios y saber que tenemos ahí la sangre de Cristo Jesús para que nos limpie de todo pecado y de toda maldad. Entonces, hermanos, pues fe para salvación, pues vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios, que es la fe. En Hebreos capítulo 11, versículo 1 en adelante hasta el 3 nos dice así: es pues la fe certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. O sea que aquí nos está diciendo que lo que estamos viendo fue hecho de lo que no se ve, o sea que primero fue lo espiritual, nos está diciendo aquí la palabra de Dios. Entonces la palabra fe proviene de la palabra griega pisti, que significa persuasión, persuadir, confiar, obedecer, escuchar, ceder, tener confianza, seguridad, creer, creencia. Entonces aquí nos dice la palabra en Hebreos 11:1 dice, pues la fe es la certeza de lo que se espera. Entonces la fe es la certeza, es confiar, es obedecer, es creer, es escuchar ¿qué? La palabra de Dios, porque por escuchar la palabra de Dios, cuando uno escucha la palabra de Dios, entonces la fe entra por el oír y el oír de la palabra de Dios. Entonces es una forma de entrar la fe en nosotros. Fe es creer o tener convicción de que Dios existe y la relación del hombre para con Dios, y que es el creador, gobernante de todas las cosas y el proveedor y otorgador de la salvación.
eterna a través de su Hijo amado, Cristo Jesús. Es la convicción de que Cristo es el Mesías, o sea, estar convencidos nosotros de que Cristo Jesús es el Mesías, es el Hijo de Dios. Entonces, eso es por fe, porque Dios a nosotros nos da una medida de fe, y eso lo podemos ver aquí en Romanos 12, capítulo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tengáis más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que pienses de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Aquí podemos ver que Dios nos reparte una medida de fe para cada uno, ¿sí? Cuando estamos sin Cristo, o sea, cuando no hemos recibido al Señor, nosotros tratamos de alcanzar a Dios, porque todo, o sea, uno escucha, no, pues gracias Dios, o gracias mi Diosito, o uno dice, no, mire, Diosito me ayudó, o otros le dicen como el zarco, otros le dicen, bueno, otras palabras y tratando como de hablar con Dios o de alcanzar a Dios por medio de sus propios esfuerzos, ¿no? De su propio conocimiento o lo que creen que es así, ¿sí? O sea, también por la religión, por la moral, por la filosofía o aún por las buenas obras, según pues lo que la moral de la persona que cree que es de esa forma, ¿sí? Pero la palabra de Dios nos enseña a nosotros que el hombre es pecador y que está separado de Dios, por lo tanto no puede conocer ni experimentar el amor y el plan de Dios para su vida. Por cuanto todos pecaron, está destituido de la gloria de Dios. En Romanos 3:23, el hombre fue creado para tener comunión con Dios, pero el pecado interrumpió esa relación. Entonces aquí vemos que el hombre es pecador, ¿sí? Y que esté separado totalmente de Dios, y esa es la razón por la cual no puede experimentar ese plan de Dios. Entonces en su mente o en la mente de uno, cuando uno no conoce al Señor, uno hace sus propios esfuerzos y uno cree que uno es hijo de Dios y uno cree que hasta se va para el cielo, sí, que uno es tan bueno que hasta se va para el cielo. Entonces, pero aquí nos está diciendo que Dios es santo y que Él es pecado y que el hombre es pecador. Nosotros, que por esas razones que nosotros no podemos experimentar el plan de Dios, sí, es por esa razón, porque digamos, la paga del pecado, dice la palabra de Dios, que es muerte, sí, la paga del pecado es muerte. Pero entonces el Señor también nos dice que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso está en Romanos 6:23. Entonces hay un gran abismo que nos separa a nosotros de Dios. ¿Cuál es el pecado? El pecado a nosotros nos separa de Dios, porque cuando nosotros somos pecadores, entonces estamos haciendo de acuerdo y conforme a las enseñanzas que hemos tenido. O sea, nosotros empezamos a creer, digamos, en la religión o con la medida de fe que el Señor nos da, creemos en la religión, o creemos en orar en la casa, ahí el Padre Nuestro 7 veces, un rosario, o también nos colocamos como la fe en la penca de sábila. También la fe de nosotros hasta se va muchas veces a que se le lean las cartas para saber el futuro, o también se va así a los hechiceros, a que necesitan que se enamoren o cosas así. Entonces ahí lo que se está cometiendo es pecado, porque digamos no está puesta la fe ni la confianza en nuestro Señor. No se está colocando en Dios, sino digamos en obedecer las artimañas del maligno, porque todo eso son cosas del maligno que nos engaña por medio del mundo, ¿sí? Porque digamos que la palabra de Dios a nosotros nos dice que el Señor nos dejó una provisión para nosotros como pecadores, y eso solo lo podemos conocer y experimentar por el medio del plan de Dios.
porque Dios, en el gran amor que tuvo por todos nosotros, como nos lo dice en su palabra en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió a Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por él. El que en él crea no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo el que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que se manifieste que sus obras son hechas en Dios. Entonces aquí vemos que, digamos, el Señor envió a su Hijo unigénito para que creyéramos en su nombre, para que creyéramos en Él, en la obra que Él vino. Pero ¿cómo lo mandó Él? A morir en nuestro lugar. O sea, Él lo mandó como la provisión a nosotros para que nosotros creyéramos en Él. Pero así mismo es que demuestra el Señor su amor, enviando a Cristo a que muriera a nosotros por nuestro lugar. La palabra nos lo dice a nosotros en Romanos capítulo 5, versículo 8, 9 y 10. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados con su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su ira, por su vida, perdón. Entonces aquí nos dice que Dios ha demostrado su amor con nosotros, que aún siendo nosotros pecadores, Él envía a su Hijo. O sea, Él es el que cede, ¿sí? Nosotros ni siquiera queríamos como arrepentirnos ni nada, no que estamos así contentos, o sea, de esa forma, viviendo de esa manera. Y entonces Dios, ¿qué hace? Él envía a su Hijo único para que nosotros nos arrepintamos. Él lo envía a que muera en nuestro lugar, para que nosotros no seamos condenados. Entonces, para eso es que Él envía a su Hijo. Y para eso nos puede justificados por su sangre, dice aquí la palabra de Dios, para que fuéramos salvos de la ira venidera, porque nosotros, el Señor en su gran amor es que Él hace eso, ¿sí? Porque nosotros, siendo enemigos, fuimos reconciliados por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. O sea, cuando nosotros ya empezamos a caminar y a seguirle, a creerle al Señor, pero Él envía a su Hijo para que muera en nuestro lugar. Entonces, aún siendo nosotros pecadores, con eso Él demuestra su amor para con nosotros, ese amor tan eterno que Él tiene para con nosotros. Y esa muerte de nuestro Señor Jesucristo, Él muere por nuestros pecados conforme a las Escrituras, como nos lo dice su palabra. Él le apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos, que nos lo dice en 1 Corintios 15, de 3 al 6. También a nosotros nos dice el Señor que Él es el único camino, no hay más camino, porque si Dios envía a su Hijo único para que seamos salvos, para pagar por nuestros pecados, para reconciliarnos con Dios, ¿sí? Porque, o sea, era imposible que nosotros fuéramos por medio de la religión, de la filosofía, por medio de todas las cosas que nosotros estábamos haciendo, de acercarnos a Dios. No era posible. Entonces, ¿Él qué hace? Él hace un camino nuevo, un camino vivo. Él es el único camino, que Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. En Juan capítulo 14, versículo 6 lo dice. Entonces, ¿qué hace el Señor por medio de ese sacrificio? Él hace como un puente, Él hace como es el único que puede acercarnos a Dios, es por medio de Cristo,
que Él cruza ese abismo que hay entre el Dios santo y el hombre pecador, por medio de Cristo. Cuando nosotros vamos a Jesucristo, cuando el Señor nos trae el arrepentimiento, entonces por medio del Santo Espíritu y nos compra con su sangre preciosa, con la sangre que derramó por esos pecados, hace 2020 años o 2021 años, si se ya podría decir que estamos en febrero, entonces del 2021. Entonces Él envía a su Hijo a morir por nuestros pecados, por nuestra rebelión, por el castigo de nuestros pecados. Para eso es que lo envía, para que nosotros seamos reconciliados con Cristo, con nuestro Dios Padre, y para poder nosotros experimentar el plan que tiene Dios para nuestra vida. Entonces Dios ha desarrollado un plan perfecto de salvación que está bajo su control y depende solamente de Dios y no de los hombres, ni de repetir una oración de fe, ni porque yo le prediqué, ni nada, sino que eso está bajo la autoridad de Dios, que es el que obra en nosotros y es el que hace esa obra perfecta, enviando a su Hijo único para que todo aquel que crea en Él tenga vida eterna, pero todo aquel que ha sido predestinado para esa salvación tan grande que el Señor ha hecho para con nosotros. Leamos en la Biblia, en la palabra de nuestro Dios, en Juan capítulo 6, versículo 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajera, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Entonces aquí vemos el plan de la salvación de Él, de que nadie puede venir a Cristo Jesús porque si el Padre no lo envía. El Padre es el que dice, bueno, hoy te toca a ti, Carlos, hoy te toca a ti, Francia, hoy te toca a ti, Xiomara, y entonces ese es el Señor el que hace eso, y se ve donde Cristo Jesús. Hoy es el día que lo vas a recibir, hoy está preparado para ti. Entonces el Señor trae ese arrepentimiento por medio del Santo Espíritu de Dios, y trae el arrepentimiento verdadero y el arrepentimiento genuino, y para que Cristo Jesús, por medio del sacrificio que hizo y por la sangre que derramó, pueda sido comprar a la persona que el Señor está enviando. Entonces aquí, como dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajera, y yo lo resucitaré en el día postrero, dice así el Señor. Está escrito en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. ¿Cuándo fuimos enseñados por Dios? Nosotros fuimos enseñados por Dios cuando estábamos con Él, y cuando nos envió acá estábamos llegamos a un estado de inconsciencia. En esa inconsciencia estábamos bajo el dominio de Satanás, y haciendo lo que las corrientes del aire, lo que nosotros nos parecía, y lo que la mente se nos venía a nosotros, eso era lo que hacíamos. O sea, hacíamos la voluntad, estábamos bajo el maligno, mejor dicho, era bajo el maligno, en el reino de Satanás. Entonces el Señor hace ese plan maravilloso para que todo aquel que crea tenga vida y vida eterna. Así que todo el que oyó del Padre y aprendió de Él, viene a mí. Así dice el Señor Jesucristo, porque el que aprendió allá arriba del Padre es el que va a venir a Cristo Jesús, porque aquel que aprendió allá arriba del Padre, aquel fue que quedó escrito en el libro de la vida. Y entonces viene a Cristo Jesús. Aquí en el mismo Juan capítulo 6 versículo 65, o sea, más abajito, y dijo: por eso os digo que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Aquí nos está confirmando que el Señor es el único que nos envía. O sea, no es si yo le prediqué o si le hice hacer una oración de fe a la persona para que la persona crea que ya es salva, o eso es voluntad de Dios, y esa voluntad de Dios es un nacimiento de nuevo, que el Señor mismo lo da
conforme a su propósito y conforme a lo que Él quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros. Ese nacimiento de nuevo también lo podemos ver aquí en la palabra de Dios, aquí en la conversación que tiene nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra en carne. Entonces aquí Él nos enseña que debe haber un nacimiento de nuevo. Y lo vemos aquí en Juan capítulo 3, desde el 1 en adelante, la conversación que tiene nuestro Señor Jesucristo con Nicodemo. Él nos enseña ahí. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. En el versículo 3, respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aquí el Señor Jesucristo nos está diciendo que hay un nacimiento de nuevo y que para ver el reino de Dios. Entonces seguimos en el versículo 4. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por la segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Entonces aquí él está pensando es en un nacimiento como el que es por voluntad de carne, o sea, de mamá y papá. Sí, cuando una pareja se casa o cuando deciden tener un hijo, bueno, entonces es un nacimiento del cual él estaba pensando eso y pues se le parece insólito como volverse a meter al vientre de la madre, ya pues uno como que ya ni al mes ya el bebé puede volver a hacerlo. Entonces aquí vemos que el Señor está hablando es, como Él está trayendo el reino, el Señor está enseñando, ¿sí? Entonces aquí nos está diciendo: respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciera de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. O sea que aquí nos está dando otra indicación de que hay que nacer del agua y del Espíritu. No puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es. Y lo que es nacido de Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de lo que te dije, es necesario nacer de nuevo. Entonces este nacimiento de nuevo es el que estábamos hablando, que es únicamente por el Padre de quien tenga Él misericordia. Dios es Dios y Él es un Dios misericordioso, pero en su palabra nos dice que a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Él es el Señor y Él es el que elige. Leamos aquí la palabra de Dios, que nos dice en Romanos 9, capítulo 9, versículo 16. Así que no depende de quien quiera ni del que corra, sino de que Dios tiene misericordia, porque las Escrituras dicen a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra, de manera de que quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Entonces esto es un privilegio que Dios da digamos en este caso me siento privilegiada de que el Señor me haya llamado y de estar en este caminar en Cristo Jesús, siguiendo como discípula de Cristo. Entonces, pero la palabra de Dios aquí nos está diciendo que si a Nicodemo le dice que es necesario nacer de nuevo. ¿Cómo nace de nuevo? Entonces la palabra de Dios nos dice en Romanos 10, capítulo 9, Romanos capítulo 10, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y lo creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo.
Porque con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. Pues las Escrituras dicen, todo aquel que en él crea no será avergonzado. Entonces esta confesión que nosotros hacemos o que la persona hace para salvación es creyéndola, es confesando con su boca que Jesucristo es el Señor, que Él murió, que vino y murió por nuestros pecados, que resucitó de los muertos y que el Señor Jesucristo era santo, que está sentado a la diestra de Dios Padre. Es confesar que nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios viviente, que está vivo, que murió, fueron 3 días, que descendió a los infiernos. Eso es lo que se confiesa, pero se confiesa con su boca para salvación, solo para salvación. Con el corazón se cree para justicia, la justicia de Dios viviente, que es la justicia donde nosotros vamos a proclamar el Evangelio porque lo creímos y testificamos de Él, de que Dios vive, porque vive dentro de nosotros. Por esa razón nosotros testificamos para nosotros. Con el corazón creemos para justicia, la justicia del Dios viviente. Entonces, es para nosotros saber si somos salvos, si realmente no confesamos una oración por orar, nosotros debemos de saber, de entender de que nosotros tenemos un cambio en nuestra vida. Que así como nos lo dice en Romanos capítulo 8, versículo 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también herederos con Él, ¿no? Y si herederos de Dios y coherederos con Cristo, y si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces ahí nos dice que nuestro espíritu da testimonio. ¿Por qué? Porque hay un cambio. Y el cambio, ¿cómo comienza? Por un arrepentimiento verdadero, genuino, un arrepentimiento real, un arrepentimiento de nuestra vida. Veamos qué es el arrepentimiento. El arrepentimiento que nos da, arrepentimiento en griego es metanoia, que significa tener otra opinión o cambiar de curso después de una mayor comprensión de lo que hemos estado haciendo o cómo hemos estado viviendo nuestra vida, ¿sí? Entonces también en hebreo es sud, que significa volver atrás, es decir, cambio de sentido en nuestro experimentar y en nuestro caminar. Sí, por ejemplo, anteriormente nos decían a nosotros que había que hacer sembrar un árbol, tener un hijo, escribir un libro, y pues creíamos que ese era lo que nosotros veníamos a este mundo, y nuestro caminar era como vacío, como que algo nos faltaba, y nos faltaba era Cristo. Entonces, el arrepentimiento es de que nos volvemos de todo lo que hemos estado caminando, ¿sí? Es un reconocimiento de lo que somos, que nosotros somos pecadores y Dios es santo. Y es para que nuestro pecado nosotros lo comparemos con la santidad de Dios y veamos que realmente nosotros somos idólatras, nosotros somos egoístas, nosotros somos pecadores, tenemos rebelión, transgresión, iniquidad. Entonces realmente nosotros nos damos cuenta que realmente necesitamos a alguien que realmente pague por nuestros pecados, porque nosotros esta vida no nos alcanzaría para pagar por los pecados que hemos cometido de nosotros. También también arrepentimiento la encontramos en 2 de Corintios capítulo 7 del versículo del 9 al 10. Ahora me gozo porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padeciese por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de
de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces aquí vemos que hay dos tristezas, una la de Dios, que es para arrepentimiento, y la otra la del mundo, que produce muerte, porque a veces uno de tanto pecado uno le produce una tristeza, pero es siguiendo por el mismo pecado y por la misma para muerte, ¿no? Pero el verdadero arrepentimiento es el que está diciendo aquí el apóstol Pablo, que se goza porque hayan sido contristados. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos trae ese verdadero arrepentimiento cuando Dios lo envía para que nos traiga el arrepentimiento, para que nosotros nos volvamos a Él por medio de Cristo Jesús. Porque fuiste contristado para arrepentimiento, porque no habéis sido contristados según Dios. Entonces aquí dice que ese arrepentimiento es para salvación, o sea, ese arrepentimiento que Dios nos da a nosotros por medio de su Santo Espíritu es para salvación, para que nosotros seamos salvos. O sea que nosotros de ese arrepentimiento nunca nos vamos a arrepentir de habernos arrepentido de ese arrepentimiento, porque vamos a estar gozosos, porque fue para salvación. Aquí la palabra de Dios nos habla también en Mateo nos dice el apóstol Juan, o Juan el Bautista, perdón, y diciendo: arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado, ¿sí? Pues este es aquí el quien habló de los profetas cuando dijo: voz que clama en el desierto. Ese es Juan el Bautista. Entonces nos invitaba a arrepentirse para que pudiéramos seguir a Dios, a Cristo, perdón, para que pudiéramos seguir a Cristo. Pero acá también nos dice el Señor, nos dice aquí mismo en Mateo capítulo 4 versículo 17 dice: y desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces aquí vemos que lo primero que hay que hacer para nosotros haber recibido al Señor es un arrepentimiento verdadero, un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento para recibir el reino de los cielos que se acercaba a nosotros. Y el reino de los cielos es Cristo Jesús. Él vino a enseñar todo lo del reino de Dios. Debemos de creer en que Cristo Jesús es el Hijo de Dios, y en que hay un reino, y en ese reino hay una cultura, hay unos principios y hay un fundamento. Con el arrepentimiento cuando nosotros tenemos el arrepentimiento y somos convertidos en Cristo Jesús, o sea, cuando hay la compra de sangre, porque es de la forma en que los pecados de nosotros son perdonados, porque para que pueda venir la presencia del Señor, porque de esa forma es que el Señor nos compra a nosotros, cuando hay ese arrepentimiento verdadero y genuino. Le damos la palabra de Dios en Hechos 3, capítulo 3, versículo 19. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga la presencia del Señor en tiempo de refrigerio. Entonces aquí la palabra de Dios nos está diciendo que para que venga la presencia del Señor. Es la forma en que el Señor nos va a comprar a precio de sangre, por el arrepentimiento que el Dios Padre nos envía por medio de su Santo Espíritu, y para que nosotros nos convenza del pecado en que estábamos y puedan haber esos tiempos de refrigerio. Esos tiempos de refrigerio por el gozo de la salvación, porque ahora comienza una restauración en nuestra vida y luego la restitución. Esta salvación es por gracia, porque aquí la palabra de Dios nos lo dice, Hechos capítulo 3, versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creadas en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para los que anduviéramos en ella.
Entonces esta salvación, dice aquí la palabra de Dios, que es por gracia, ¿sí? Que sois salvos por medio de la fe. O sea, es aquí en Efesios capítulo 2, versículo 8 nos dice que es por medio de la fe, o sea, es gratuitamente para que nadie gloríe, porque digamos es por medio del sacrificio de Cristo Jesús, no es por las obras que nosotros hagamos o por las obras que nosotros vamos haciendo, que el uno hace más, que el otro hace menos. No, la salvación es por gracia de Dios para todo aquel que crea en Jesucristo. Obviamente la fe sin obras es muerta. ¿Por qué? Porque yo le creo al Señor, creo que Él es Jesucristo, creo que Él es el Hijo de Dios, creo que me envió con un propósito. Bueno, voy a preguntar cuál es el propósito, cuál es el plan que tiene en mi vida y qué es lo que voy a experimentar yo para poder hacerlo. Entonces, por la misma fe me lleva a caminar en ese mismo para testificar de que Jesucristo vive en mí, para testificar de lo que Dios está haciendo en mi vida, porque el Señor comienza obrando en la vida de nosotros y también comienza con ese gozo de la salvación, con ese gozo que es inexplicable, con esa paz que sobrepasa todo entendimiento, con ese amor que Él derrama en nosotros. Entonces se empieza a manifestar. Obviamente, como llegamos con muchas cosas y todo eso, entonces debemos de recibir esos beneficios que Dios tiene para con nosotros, que es la restauración de nuestras vidas, de lo que el maligno en el mundo de las tinieblas hizo para con nosotros, porque el Señor nos saca de ese mundo de las tinieblas a nosotros, y nosotros venimos heridos, venimos lastimados, venimos al mundo de nuestro Dios, el reino, venimos de esa manera. Pero entonces ahí está el Señor para restaurarnos, para sanarnos, para limpiarnos, para restituirnos. Pero nosotros tenemos que permitir y acercaos a Dios, que Él se acercará a vosotros, dice el Señor. Nosotros recibimos a Cristo por medio de una invitación personal que Él nos hace a nosotros. Esa invitación personal está aquí en Apocalipsis 3, capítulo 3, versículo 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y él cenaré con él y él conmigo. Entonces aquí, en esta parte Él nos está invitando, por eso Él dice que Él está a la puerta y Él dice que llama, ¿sí? O sea, está llamándonos a nosotros para que nosotros abramos nuestro corazón y poder que Él entre a nuestra vida para que Él cene con nosotros y nosotros con Él. O sea, nosotros podamos aprender la palabra de Dios y conocerla y experimentarla y vivirla de acuerdo a lo que el Señor nos está diciendo. Por eso debemos de aprender a conocer también a Cristo y a nuestro Padre de Dios, al Espíritu Santo, tenerlo como amigo, porque aquí la palabra de Dios, aquí mismo en Juan, nos dice aquí mismo en Juan, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, la gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, aquí vemos que el Señor Jesucristo vino en carne. Nosotros debemos de creer que Él vino, que era el verbo, que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo estaba con Dios. Entonces el verbo se hizo carne, o sea, habitó aquí entre nosotros, en la tierra, vino a caminar. Por eso dice Dios con nosotros, Emmanuel. Entonces nosotros tenemos que Juan aquí nos presenta a Cristo como el Hijo de Dios, desde Juan capítulo 1, desde el 19 hasta el 51.
Aquí vienen los judíos que habían enviado a los sacerdotes, o sea, a los fariseos y a los levitas para que le preguntaran a Juan quién era él. Entonces Juan le dijo que él no lo era. Entonces ellos le preguntaban si era Elías, le preguntaban si era el profeta, le preguntaban pues que quién era para ellos llevar pues la información. Él les decía que él no era el Cristo, pero él nos presenta aquí que él era la voz que clama en el desierto, o sea, el que abre sendas, el que abre el camino para la venida del Señor, que trae el arrepentimiento a las personas para que se acercaran a Cristo. Entonces Juan lo presenta como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, aquí en Juan capítulo 1 versículo 29. También aquí en el capítulo 1 versículo 32, Juan da testimonio diciendo que el Espíritu Santo descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. También aquí nos da testimonio y nos dice en el versículo 40 Andrés, hermano de Simón Pedro, que nos dice que él ha hallado el Cristo, el Mesías, ¿sí? También nos dice que a Felipe, nos dice que le dice a Natanael y le dice que ha hallado a aquel a quien escribió Moisés. También Natanael, también le dice el Señor, tú eres el Cristo, el Rey de Israel. Entonces aquí vemos cómo ellos van testificando y lo van reconociendo como el Hijo del Dios viviente. Entonces nosotros debemos de estar seguros y creer que realmente Él es el Hijo de Dios y creerlo dentro de nuestro corazón para poder testificar, para poder hablar, para poder vivir lo que en Cristo Jesús nosotros vivimos de acuerdo y conforme a sus riquezas en gloria. Entonces nosotros vamos caminando en Cristo, pero el Señor nos ha librado de la potestad del maligno, ¿sí? Aquí en la palabra de Dios nos lo dice. Aquí en Colosenses capítulo 1 versículo 12 y 13 en adelante. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, en el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces aquí vemos cómo el Señor nos ha trasladado, ¿sí? Nos ha librado de la potestad de las tinieblas, o sea, del reino de las tinieblas, del príncipe de este mundo, y nos traslada al reino de su Hijo amado. Ese reino es espiritual. Por eso Él, cuando nos compra a precio de sangre, Él nos coloca un sello, y ese sello se llama ese sello del Espíritu Santo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad en el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, con que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Entonces aquí en Efesios capítulo 1 versículo 13, 14 nos lo está diciendo, que nosotros tenemos un sello porque fuimos comprados a precio de sangre. Nosotros, el Señor, cuando Él nos trae ese arrepentimiento verdadero y genuino y viene ese arrepentimiento en nosotros, entonces nos compra a precio de sangre, aquí como lo dice en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 18, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús, como de un cordero sin mancha, sin contaminación, ya destinada desde antes de la fundación del mundo, pero manifestada en los postreros tiempos por amor a vosotros. Aquí nos está diciendo que Él nos compró con su sangre poderosa, con la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Con esa sangre nosotros fuimos comprados, el cual fuimos nosotros comprados
con la sangre de Cristo Jesús para el perdón de nuestros pecados. Esa compra que hace nos traslada del mundo de las tinieblas nos lleva al mundo de la luz, al mundo del reino de Dios. Y Él nos ha elegido, y aquí nos dice en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 2, dice: elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. Gracias y paz sean multiplicados. O sea, aquí nos está diciendo que es para obedecer. O sea, por eso es que el Señor a nosotros nos coloca un corazón nuevo, un espíritu nuevo para poder obedecerlo a Él. Dice: bendito el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer con una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados con el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en los tiempos postreros, en el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Entonces aquí nos está diciendo que es una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, que está reservada para nosotros, para nosotros, y que es guardada que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Sí ve? La fe, sin fe es imposible agradar a Dios. Nada de esto sin fe no lo podemos alcanzar. Cristo murió por nosotros, pero si nosotros no le creemos que Él murió por nuestros pecados, si no creemos que Él nos puede librar de la muerte, si no creemos que por medio de su sangre nosotros somos limpiados, y si no le creemos al Señor para ir avanzando, o sea, creer en su palabra, creer en la palabra que está escrita, creer que podemos tener una comunión con Dios, creer que Él está vivo, que nos habla, que Él está. Y si no le creemos a Él, no hay nada, porque aquí dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque dice aquí en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5, dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Y con esa fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en los tiempos postreros.